Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Celebramos la independencia y después, este mes de septiembre en México celebramos la independencia de México. Recordemos que los habitantes de México eran nativos que tenían su propia cultura y dioses. Entre las culturas más sobresalientes estaban los mayas, toltecas, la cultura teotihuacana, los mixtecas, los olmecas y los aztecas. Un pequeño grupo de españoles lograron conquistar la cultura azteca, que a su vez controlaba a los demás grupos establecidos en el territorio mexicano. Las enfermedades como la viruela, la falta de agua, de comida, el hacinamiento y la lucha continua vencieron la resistencia azteca encabezada por Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521, el imperio azteca quedó sometido a Cortés, que cabe mencionar que otras culturas se unieron a Cortés para derrotar a los aztecas. ¿Por qué otras culturas no se unieron a los aztecas para hacer frente a los españoles? Porque los aztecas eran una cultura dominante, que no escuchaban las ideas de los demás, provocando que en cualquier oportunidad se rebelara. Después que nos conquistaron los españoles, desaparecen estas culturas mexicanas. Los mexicanos de esas culturas pasan a no tener tierras para cultivar, desaparecen sus dioses, son tratados sin derechos humanos y lo describimos desde esta época, además que no les enseñaron a leer y escribir a todos esos miles de mexicanos de esas culturas mexicanas. Los españoles pasan a tomar grandes territorios donde los mexicanos de esas culturas pasan de dueños a trabajadores, con una mala calidad de vida. Después de casi 300 años, las personas de esos años, descendientes de los españoles nacidos en México, deciden independizarse de la corona española, que a lo largo de todos esos años siguió un gobierno monárquico donde el rey dictaba la ley que servía para su país y las colonias que tuvieran alrededor del mundo. En materia legal se tenía un comité que legislaba, conocido como el Consejo de Indias, que preparaba las cédulas reales o normas dictadas por el rey. Opinaba ante él acerca de los proyectos legales por medio de las consultas. Hacía una confección, material y registro de esas disposiciones y su reglamentación. Por lo que en 1810 se empieza la independencia de ese gobierno monárquico para finalizar en el año de 1821. México celebra este año 2024 este acontecimiento de haber logrado la independencia de México después de 300 años de un gobierno monárquico. Después de la independencia siguieron capítulos muy tristes como la lucha entre liberales que querían un gobierno en base a un Estado de Derecho que lo establecería una constitución, y los conservadores que buscaban volver a que México tuviera otra vez una monarquía como forma de gobierno. Por ese conflicto entre los liberales y conservadores, por malos gobernantes, en 1853 Santa Anna vende la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos con la firma del Tratado de la Mesilla. Si los mexicanos hubieran estado unidos en buscar un gobierno democrático en base a derechos humanos, que hoy se conoce este término, donde los que buscaban establecer la monarquía otra vez pudieran haber visto los beneficios de una república, tal vez pudieron evitar que México perdiera la mitad de su territorio. Siguió pasando el tiempo y México tuvo a un dictador como presidente de 1877 a 1911, 34 años en la presidencia. Esto provocó la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular de la dictadura de Porfirio Díaz, y que deriva
en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Ahí también surge el zapatismo para referirse al movimiento armado identificado con las ideas de Emiliano Zapata, caudillo de la Revolución Mexicana, plasmadas principalmente en el Plan de Ayala de 1911. Los integrantes del Ejército Libertador del Sur eran conocidos como zapatistas. El objetivo principal de la Revolución Zapatista fue la defensa de la tierra, los bosques, el agua, así como la dignidad de las personas. El zapatismo simbolizó la lucha agraria. Esto se dio porque en el periodo del Porfiriato muchos allegados al gobierno acumularon grandes extensiones de tierra que eran conocidas como haciendas, donde se establecieron las tiendas de raya para que en ese momento estas personas que tenían las haciendas tenían sus trabajadores, y esos trabajadores, en lugar de pagarles con dinero, se les daba un crédito para abasto básico, por lo que estaban ubicadas estas tiendas de raya junto a las fábricas o haciendas, por lo que los obreros o campesinos eran obligados a realizar ahí sus compras. Después llegaron los primeros gobiernos donde el presidente Venustiano Carranza, el 1 de mayo de 1917, rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar el país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. La Constitución mexicana, cabe destacar que la primera fue la de 1824, que planteaba como un pacto entre los estados, dividía la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, en senadores y diputados, y el judicial. Después siguió la Constitución de 1857, que fijaría la posibilidad de reformas posteriores en beneficio del bien común y como medidas de adecuación a la realidad imperante. La Constitución de 1857 se convirtió en la máxima ley que regiría sobre los destinos del país. Ninguna otra ley podría estar por encima de ella. Después siguió la Constitución de 1917, que reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas, la ciudadanía, la organización de un gobierno, la reforma agraria, y enumera una serie de garantías individuales y derechos humanos que hoy se conocen para todos los mexicanos. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy: celebramos la independencia. Y después, en el bloque anterior, estuvimos hablando de las constituciones de 1824, 1857 y la de 1917. Esta última fue la que siguió por más de 70 años un partido que gobernó México, que en estos años tuvo aciertos y errores que hicieron que México tuviera problemas económicos, enriquecimiento millonario de los que trabajaron en esos gobiernos, creación de leyes en beneficio al Estado con altas multas, además de que fueron discrecionales, es decir, en el momento de interpretarlas, el Estado siempre las interpretaba a su favor, por ser poco claras, aumento de pobreza, aumento de delincuencia organizada, aumento de enfermedades, poca educación, sobre todo en clases vulnerables que son las bajas y medias. Por lo que en el año 2000 se dio la alternancia de partido político para que gobernara el país, teniendo en sus manos por 2 sexenios lograr dar resultados a los problemas sociales que, como excusa de esos años, mencionaron que era imposible hacer muchos cambios estructurales por los 70 años que tuvo el otro partido del país en el momento de gobernar. Los mexicanos detectaron que muchos problemas sociales continuaron, igual como pobreza, delincuencia organizada, falta de educación pública, falta de buena calidad de salud, por lo que regresaron a votar por el partido que había estado en el poder por más de 70 años. Como era de esperarse, ese partido volvió a cometer todo lo que realizó en sus 70 años como partido que nos gobernó,
como principalmente fue el tema de la corrupción, que día a día se daban más notas en este tema, sin que hasta el momento se tengan culpables o se pudiera recuperar el dinero desviado por la corrupción. Por lo que hace 6 años llegó un partido nuevo que era la mejor opción en ese momento para todos los mexicanos y mexicanas que querían un cambio para lograr un mejor país. Pero algo falló. Este partido resultó igual que los anteriores en el momento de gobernar. Siguió la corrupción, con casos de desvíos de miles de millones de pesos, la violencia en el país por parte de la delincuencia organizada siguió o hasta aumentó en ciertas partes del país, la mala administración que estaba llena de burocracia para trámites que deberían ser fáciles como solicitar permisos para iniciar un negocio. En el área fiscal robustecieron las leyes que en este caso son discrecionales en caso de revisiones fiscales para que la interpretación fuera a favor de la autoridad. La salud pública se mantuvo igual en algunas partes del país o empeoró por falta de presupuesto para medicinas de enfermedades graves o mantenimiento de hospitales públicos. Se gastó en obras multimillonarias en millones de dólares que lograr recuperar ese dinero explotando esas obras tardaríamos décadas en recuperar esas inversiones que poco o nada benefician a un ciudadano común. Y para acabar este panorama, el 5 de febrero de 2024, el Poder Ejecutivo presentó sus 20 reformas constitucionales que en resumen le darán más poder al Estado para sus actuaciones ante los ciudadanos por no obedecer sus leyes, que de paso podrían ser en contra de derechos humanos probablemente, porque la gente con su voto hizo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo fueran del mismo partido, que teniendo la mayoría pueden aprobar cualquier ley aun siendo contraria a derechos humanos. En esas iniciativas de reformas constitucionales se plantea la militarización del país. La reforma del Poder Judicial, que solo plantea que se voten los jueces, quitarles la obligación que estudien los jueces, provocando un caos para los que vayan a buscar justicia, en lugar de haber conciliado con el Poder Judicial en verificar cómo mejorar el Poder Judicial con reformas de fondo que sí mejoren que no exista corrupción. Pero esto, los mexicanos del partido que ganó el poder, en este caso el Poder Ejecutivo y Judicial, no quieren escuchar razones de que sus reformas constitucionales en poco o nada servirán para resolver los problemas sociales. Es más, solo serán letra muerta en la Constitución, porque algunas reformas constitucionales serán imposibles de implementar a largo plazo, como la de las pensiones, que el gobierno quiere poner en la Constitución por existir millones de mexicanos beneficiados cada año, por lo que la lista de pensionados será imposible de poder pagar. Sin duda, este gobierno, que menciona que no es como los anteriores gobiernos, resultó que hizo lo mismo que los anteriores, aunque la gente les dio su voto para gobernar. Eso no quiere decir que sus decisiones sean las mejores para el país en materia legal y administrativa. Aunque tienen el poder estos señores y señoras gobernantes, deberían escuchar razones de los intelectuales, de la iniciativa privada, de las universidades, para presentar iniciativas constitucionales o gastar los impuestos en megaobras. Actualmente, el representante del Poder Ejecutivo nunca aceptó haberse equivocado en el mal uso del gasto público, en la corrupción, en la violencia del país. Esto provocaba que los mexicanos estuvieran divididos en los que escuchaban fielmente al representante del Poder Ejecutivo y los que mostraban los problemas sociales que todos los días afectan a miles de mexicanos y mexicanas. Si el Poder Ejecutivo hubiera tenido la disposición de aceptar sus equivocaciones, de escuchar a los intelectuales, por ejemplo, cuando le mencionaron la destrucción de la selva con la construcción del Tren Maya, de escuchar toda la gente que tiene que enfrentar la delincuencia organizada,
entre los ciudadanos comunes, las universidades y una buena disposición del Poder Ejecutivo, se hubieran buscado mejores respuestas a los problemas sociales, viendo la misma realidad entre un ciudadano común y un gobernante. Actualmente, mi interpretación es que solo el representante del Poder Ejecutivo como gobernante tiene su realidad, que pretende establecer ahora en la Constitución mexicana, sin importar que no sea la realidad de millones de mexicanos y mexicanas. Por lo que este 15 de septiembre celebramos el grito de independencia, que es una tradición en el Zócalo que está enfrente del Palacio Nacional, que da inicio a las celebraciones del Día de la Independencia de México, donde la pregunta es: ¿qué sigue después de celebrar la independencia de México? Los mexicanos y mexicanas debemos dar respuesta, como algunos mexicanos han salido a marchar en contra de las iniciativas de las reformas constitucionales, hablar con nuestros diputados de distrito acerca de nuestra realidad para que la expliquen en el Congreso, mandar exhortos a nuestros representantes que están en el Poder Ejecutivo explicándole nuestra realidad de ciudadanos comunes. De nosotros depende que México sea un país que veamos como nuestra casa, manteniendo este país limpio, sin violencia, pudiendo transitar libremente por todo el país, pero todo esto deberemos solicitarlo a nuestros gobernantes, que son los que representan las iniciativas legales para que exista un Estado de Derecho que deberá convertirse en instituciones que brinden todo lo anterior, que, por cierto, con las instancias que existen actualmente, se puede realizar, pero que con las iniciativas constitucionales quieren eliminar, como sería el caso del Instituto de la Transparencia, que representa los gastos gubernamentales. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre celebramos la independencia y después los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.